La venganza será terrible es un programa difícil de encasillar. Uno podría decir que es un programa cultural, pero sería muy justo, me parece, decirle que es un programa únicamente humorístico. Sin embargo, cada 2 minutos de programa yo me cago de risa con alguna cosa que dicen ustedes. ¿Cómo se explica eso? Y yo creo que el programa efectivamente tiene algunos otros intereses que no son solamente humorísticos, algunos otros propósitos, que son los propósitos de sus conductores. Yo solía decir que era un programa romántico en el sentido de enfatizar la vecindad que había entre los que llevaban adelante el programa y el programa mismo. Digo porque en el romanticismo hay vecindad entre la obra y el poeta. Uno cree que lo que está leyendo le pasó al poeta. Distinto a lo que ocurre en el clasicismo, donde hay una distancia, ¿no? Y en ese sentido, siendo que nosotros tenemos intereses más amplios que el mero humorismo, el programa también refleja esa extensión mayor. A algunos solamente le interesa el humorismo. ¿Cuáles serían esos intereses? Son parecidos al humorismo. El interés sería el pensamiento. Y digo que es parecido porque el humorismo se nutre del pensamiento. Funciona a través del pensamiento. Cuando uno descubre las fallas del pensamiento, y cuando uno alcanza a confundir lo que es con lo que no es, lo que está bien ubicado con lo que está desubicado, ahí sucede el fenómeno humorístico. Pero para eso hay que pensar, y hay que pensar mucho, porque también hay que pensar cómo se rompe el pensamiento. Y eso lo emparenta con la poesía, porque la poesía también es un intento de romper el pensamiento, de desmenuzarlo, de jugar con él como un niño, es decir, hasta romperlo. Así que sí, creo que la venganza tiene unos intereses que van más allá del humorismo, no siendo estos intereses temáticos, sino de procedimientos. Pues si no es que tengamos interés en difundir el turismo, por ejemplo. Claro. No, pero sí tenemos interés en ver qué pasa cuando uno empieza a forzar los resortes de la maquinaria de la razón. Y en la literatura pasa eso también. Claro. Como si fuera un vehículo para poder contar cuestiones. Claro, sin que sea el único interés el dar cuenta de unos sucesos. Exacto. Sino que va más allá. La literatura consiste en ver cómo uno se las compone para dar cuenta de unos sucesos que pueden ser incluso ficticios. Mejor dicho, que casi siempre lo son, ¿no? Y los jóvenes que se acercan a la venganza suelen entrar por ese lado, ¿puede ser? Sí, algunos sí, otros no, naturalmente. No necesariamente, no es nada. Claro. Bien, Pero sí, hay algunos jóvenes que se interesan en esa maniera, incluso sin saberlo por ahí. Yo te digo todas estas cosas porque las he pensado más de una vez. No creo que los oyentes empiecen a pensar esto. Lo pienso yo porque es mi profesión, es mi vida y necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Pero el oyente se limita a escuchar algo, se divierte o no se divierte, etc. Pero por ahí sin saberlo también repiten los procedimientos que hacemos nosotros y quizás los repiten para mejor divertirse. Muchas veces cuando recibimos mensajes, los mensajes imitan cierto estilo de expresión que en definitiva también es una búsqueda de una ruptura, de algún fenómeno impensado que suceda mientras uno está hablando, ¿no? Quiere decir que también están dispuestos a oír algo que sea una contravención de la lógica. claro. No, yo me acordaba de cuando la primera vez que fui al Alvear a ver La Venganza, y yo me llevaba a mi casa la blusa azul. O sea, yo me iba con esa idea, y cuando voy creciendo voy teniendo otros intereses del mismo programa.
que no es el mismo tampoco. Claro. Pero claro, es que a lo mejor también hay varias puertas para entrarle y para no entrarle. Algunas señoras mayores que van también, hay también señoras mayores que van, pensarán, uy, yo siempre escuché este programa porque, ay, está ese Rolón que es tan simpático, es tan correcto. Les gusta eso, por ahí les gusta que yo cante algún tango del tiempo de Ñaupa. No es, digamos, lo principal del programa, pero es una puerta por la cual también se puede ingresar, ¿no? ¿Hubo una decisión en algún momento de no decir lo que se puede llamar malas palabras, puteadas? Yo diría que sí. Porque yo creo mucho en las malas palabras, creo en su eficacia. En el Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario anteriormente a este congreso que se ha hecho también en la Argentina, ¿no? Estaba mi amigo el Negro Fontana Rosa, que hizo una ponencia acerca de las malas palabras. Entonces dijo, yo no estuve de acuerdo nunca con él, y discutíamos incluso públicamente, y él con mucha gracia, ¿no? Que las malas palabras en realidad no deberían ser malas y que eran palabras como otras cualesquiera. Y yo le decía que no, que era necesario que pesara sobre ellas alguna clase de interdicción. Si no, el idioma se empobrecía, no se enriquecía. Una mala palabra, siendo que está prohibida en ciertos foros, que resulta escandalosa, es eficaz. En ese, y solo en ese sentido, en el sentido en que está prohibida, claro, o que está mal vista. Si no, ya no es una mala palabra. Y decir las malas palabras están permitidas y no son tales, no es enriquecer el idioma, es empobrecerlo. ¿Qué hago yo cuando quiero ser muy enfático? Si es que ninguna palabra merece ninguna clase de reparo, no tengo nada que decir. Me quedo sin asunto. Entonces, no decir malas palabras es una forma de guardárselas para cuando haya que decirlas. Porque, si como suele ocurrir ahora, alguien, simplemente para hacer una descripción de una noticia o incluso un análisis político, social, etc., se vale por pereza de las malas palabras. ¿Qué pasa cuando el tipo se indigna? ¿Qué dice? Además, muchas veces se dicen porque al tipo le faltan recursos. Si uno no tiene un lenguaje amplio como para describir su propio estado de ánimo sin decir que le va como el culo, entonces eso habla de una pobreza del que está, claro, del sujeto de enunciación, ¿no? Claro, exactamente. Y pienso que hay como en el programa y en tu obra en general, hay como una suerte de gracia en sortear las malas palabras. Exactamente. Y sortearlas a veces cuando ni siquiera están cerca. Sí, exactamente. Tengo un ejemplo. Hacer un movimiento de elusión cuando no era necesario. Claro. Sí. Tengo dos ejemplos, mira. Uno es en Lo que me costó el amor de Laura, que es aquel cuerpo hermoso, después sí, repite, despertó mi instinto, tinto, hoy en mi desgracia, gracias, medito y calculo, y en vez de decir el culo, suena un trombón ahí. Sí. Eso es una forma de sortear el culo. Sortear no admitió disputa. Madre, repite. Exacto, eso es una... Claro, que por un lado elude la mala palabra. Exacto. Y sin embargo resignifica el fragmento anterior y lo convierte, siendo que no era, en algo más grave, mala palabra. Es más grave. Es decir, es mucho más grave. Por eludir una mala palabra, directamente se choca contra ella. Exacto. Y hay otra que anoté que era buena, que era una madre, creo que tenía corto al hijo, y vos dijiste, lo tiene zumbando aceite.
que es fantástica Claro, porque no es hace zumbando, evidente el movimiento, lo exagera en su torpeza, ¿no? Claro, y claro. combina zumbando y cagando aceite. Y el resultado es un fenómeno, me parece a mí. Sí, sí. Eso me gusta mucho, eso de sortear eso, porque deja el espectador es el que resuelve también, ¿no? Eso, Sí. Eso me gusta mucho. Y con los colaboradores que han estado en el programa, no sé, pienso en Coco, Silly o en Bernasi, que son puteadores Pero profesionales sí, en sus directamente, programas. sí, maestros en Sí, eso. claro. ¿Cómo es que no se les cae nada? Yo los dejé que ellos eligieran su propia manera de insertarse en el programa. Hagan lo que quieran. Pero ellos, en su inteligencia, se dieron cuenta de esto que yo te estoy diciendo. Y se dieron cuenta de que era más gracioso no decirlo. Claro. Era mejor. Pero de ningún modo es por haber elegido una manera acartonada. Incluso a veces, el no decir malas palabras es casi burlarse de ese acartonamiento. Claro. Y es muy eficaz. Y es muy eficaz. El programa tiene una parte que podríamos llamar improvisación, pero tiene ciertas reglas esa improvisación. Sí, ciertas reglas y cierta preparación también, sí. Me Y imagino no que es que sí. yo voy ahí a que se me ocurran las cosas, no. Es Tampoco voy con todo escrito, No. no. Pero también hay algo de que es colectiva esa improvisación. Vos necesitás de Barton o de Gillespie. ¿Y eso cómo se trabaja? En el sentido de para poder llegar a un puerto. Sí. En general, va saliendo con la práctica. Cada uno de los que llegan, generalmente, ya son oyentes. Cuando llegó Coco Silly aquí, que, como bien dijiste vos, es tan distinto en sus manieras, dice, no me expliqué, yo ya sé. Te escucho todas las noches y además, mientras escucho, participo del programa. Porque me voy inventando a ver lo que van a decir después. A ver si lo adivino o si no lo adivino. Bueno, entonces el tipo ya sabía cómo era eso. Otros no tenían tanto ejercicio en eso, pero la práctica hace que vayamos encontrando ese entendimiento, por decirlo así, y casi nunca hay una declaración de principios previa. Que viene un tipo y dice, bueno, acá yo te voy a explicar cómo es esto. Bueno, no. Pero porque en general ya lo sabían, y si no lo sabían lo adivinaban o lo adivinaron bien. Por ahí se dice alguna cosa general cuando te das cuenta que alguien repite algo que por ahí no es muy eficaz, entonces lo discutimos entre todos. Che, por ahí no queda bien tal cosa, pero es muy raro eso. Es muy raro. Y me acordé también del principio de cuando arrancó Barton. Yo me acuerdo que había costado llegar a lo que es el segmento inicial de ahora del programa, que no encontraba la vuelta hasta ahora, que, bueno, que es una opinión personal, pero que es como el partener perfecto, que es Barton para mí. Es buenísimo, es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Sí. Para mí sí. Es el que más disfruto y el que mejor entiende el programa, no sé. Y me acuerdo al principio que era difícil, no estaba... Pero es que yo creo que la razón no era Barton. El número ideal del programa es 3. Sí. Y tanto Barton como yo mismo mermamos nuestro rendimiento cuando somos 2. Cuando somos 2 o cuando el tercero por ahí no está en la misma sintonía, cosa que casi nunca ha ocurrido. Y a lo mejor en esa época no estaba Guile con nosotros. Uh-huh. Y muchas veces que estamos solos, nos cuesta. Lo que pasa es que siempre estamos solos cuando grabamos en estudio. Sí. Y entonces tenemos la viveza de dar, es más, no tenemos ninguna viveza, el programa sale un poco más serio, más sosegado,
Y parece que fuera una decisión nuestra el hacer un programa así. Cuando hay gente, eso es muy difícil. Si hay gente y somos dos, ahí parece que nos está faltando un poco de energía, lo cual es cierto. Porque es muy difícil mantener vivo y enérgico un diálogo entre dos tipos solos, donde no hay un tercero que establece relaciones de competencia, de confrontación, de complicidad, Totalmente, sí. etcétera, etcétera, que entre dos no se puede. Y cuando hoy en día, ya que hiciste programa tantas veces con tantos años con público, el público te guía en la parte más, tal vez, en el humorismo, digamos. Sí, a veces sí, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, 2 puntos. A veces en la seducción amorosa sucede que en realidad lo que hay que hacer es proporcionarle a la mujer que está con uno, especialmente en la relación hombre-mujer, esto del hombre hacia la mujer, la oportunidad de acercarse sin tener temor a un papelón social. Por eso el baile sirve para que la mujer se acerque a uno sin temor al qué dirá, por decirlo así. Entonces uno no es que dice, bla, 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 sino que yo creo que la seducción no consiste en persuadir, sino en permitir que el otro te acepte sin tener que hacer ningún movimiento violento. Es decir, si la tipa ya te quiere, dale la oportunidad, abrirle la tranquera para que se acerque. Pero si no te quiere, no se va a acercar. O sea, lo que uno hace es facilitarle el camino. Nada más podés hacer. Con el público pasa igual. Uno no puede violentar a un público que no te está aceptando. Pero a veces el público está quieto porque o es nuevo o no conoce los usos, las costumbres, los hábitos, no se atreve a reírse por si el tipo de al lado lo mira y dice, ¿de qué te ríes? Entonces, a veces sí, tenemos algunas actitudes muy profesionales y muy manipuladoras que sacan al público del silencio y de la inacción y lo convidan a que haga algo si tiene ganas. Entonces ahí son cosas de cómico de balneario, pero funcionan. Son manipulaciones, interpelaciones, pedidos gritos de disconformismo, por ejemplo. Por favor, vamos a gritar nuestro disconformismo. Empiezan algo y ya, sin mucho, eso no es una cosa muy admirable que digamos. Se crea en el público un clima mejor para recibir otras propuestas que nosotros hacemos desde el escenario. Vuelvo a una cosa anterior que me quedó, que es tal vez algo un poco técnico, pero cuando en algún momento del programa que probaste con algunos colaboradores que fueron quedando o no quedando, no hay audición, no, me imagino que no hay una audición, un casting que vos podés hacer. No, y el programa no exactamente, pero sí se prueba en vivo. Unas charlas que hacemos para ver si al tipo le gusta también, ¿no? Y vos sí, pero ¿qué me ibas a preguntar? No, pensaba en cómo es el proceso de probar en vivo también con un colaborador. Y a veces no hay más remedio. Y muchos tipos que son extraordinarios realmente, que son muy buenos, no han encontrado su lugar. No han encontrado su lugar o yo mismo no he sabido conectarme con ellos. Ha pasado. Y la única manera de probar es en vivo. Y como bien sabés vos, hubo algunos que los hemos invitado y después le preguntamos cómo se sentía. No solo cómo lo sentimos nosotros, sino cómo se sentía él. Y algunos no han funcionado. Algunas veces me pasa charlar o pensar en la cuestión del humor y suelo hacer una especie de muñeca rusa de citas. Entonces te cito a vos, citando a Schopenhauer, con el humor, me ajusto, el humor
es poner una cosa donde no va. Exactamente, sí. Eso y yo lo he decidido escribir en muchas ocasiones, pero yo no estoy seguro de acordarme de Schopenhauer, sino de Borges. Así como vos te acordás de mí citando a Schopenhauer, y yo me acuerdo de Borges citando a Schopenhauer, y Borges agrega algo más. Y dice que él nunca pudo encontrar un chiste que no se dejara abarcar por esa definición. Exactamente, eso Sí, te iba a sí, decir. eso. Es perfecto, no Sí. hay huecos, no hay nada. No hay, bueno. No hay Lo nada. que hay es distintos grados de agudeza o de complejidad en esa mala ubicación, ¿no? Porque por ahí ponerse una escupidera en la cabeza es poner una cosa donde no va y tiene un propósito humorístico. Sí. En cambio, bueno, utilizar un lenguaje académico donde corresponde uno popular es una cosa más compleja, ¿no? Bueno, pero vos hablas de eso con la música también. Cuando decís que la música no es buena o mala, sino es más simple o más compleja. Sí, pero a veces puede ser compleja y mala. También. Es la peor de las desgracias. Es cierto. Claro, está muy bien. Muy rara vez es simple y buena, ¿eh? Muy rara vez. ¿No? Porque esto es como los naipes o como una idea matemática. Es decir, cuanto mayor es el número de elementos con que uno trabaja, mayor es el número de resultados que podemos obtener. Cuando vos jugás con 52 cartas, podés jugar juegos de baraja muy complejos. Ahora, si vos tenés 2 barajas, solo podés jugar a ver cuál es más grande, ¿no? Claro. Y se te va la complejidad. Y aunque no sea exactamente lo mismo la complejidad que la jerarquía o la calidad artística, es muy raro sacar algo genial con 2 cartas. Y lo trajiste a Borges, vos lo tuviste la suerte de tratarlo, y hay como una idea del humor ácido, o de A Borges que era no, muy gracioso. yo en realidad no puedo decirse que lo traté. Yo fui admitido como colado en una serie muy extensa de entrevistas que hizo Antonio Carrizo a Borges, que eran todas las tardes durante un mes, y después más o menos lo mismo, algunas veces en la televisión, etc. Y yo era uno de los 2 colados invitados. Entonces yo me sentaba ahí, cerraba la boca, y cuando llegaba le decía, ¿cómo le va, señor? Hasta luego, mucho gusto. Nada más. Bueno, pero lo escuchaste mucho. Pero sí, lo he visto en acción. Sí, digamos. lo he visto en acción. Lo he visto en acción. Y era una persona graciosa. Es una Dicen, persona era una persona graciosa. muy graciosa, pero muy graciosa. De los más graciosos que a mí me ha tocado ver y leer. Bueno, los libros que él escribió con Bioy, con el seudónimo de... ¿Cuál era el seudónimo? Gustav Domecq. Bustos Domecq. Sí, y hay otro también, otro seudónimo menos usado que ahora no me viene a la memoria. Son muy graciosos. Son muy graciosos. Y él mismo era un tipo que ejercía una especie de cinismo muy eficaz, especialmente la crítica mordaz, que fingía no serlo, que fingía ser respetuosa, y era muy eficaz. Por ejemplo, un recurso que usaba mucho él era el me han dicho. Me han dicho. Por ejemplo, alguien le preguntaba por un fulano, un poeta nuevo, que a él no le gustaba, o un cantante que estaba de moda, ponerle. Y él decía, sí, me han dicho que es muy bueno. Es extraordinario eso. Me han dicho que es muy bueno, significa, no lo conozco. Alguien me lo nombró, pero no lo conozco. Y él decía, como si fuera un elogio, sí, me han dicho que es un muy buen poeta. Y él a veces lo hacía a propósito. Incluso le agregaba el me han dicho después. Es un buen poeta, según me dijeron. Remataba, era un remate. Sí. Jugaba con muchas cartas también. Yo recuerdo una situación, sí, jugaba con muchas cartas. Jugaba con muchas cartas. En que estaban durante la grabación del programa,
estaban hablando con Antonio de algunos poetas, entre ellos de una poetisa que no voy a nombrar incluso ahora, pero que después te voy a decir cuál es su nombre. Y él no dijo nada, dijo casi nada. Entonces, cuando termina el programa, dice, con respecto a fulana, dice, mire, en realidad yo no estoy seguro de que fuera una gran poeta. Escuche esto. Y recitó un par de versos de esta poeta. Y después dijo, no hay derecho, ¿no es cierto? No hay derecho. Después, ya fuera de las grabaciones, solía complacerse en recitar, sí, poemas con malas palabras. Parado en las 5 esquinas, con toda mi complacencia, por ver si te rompo el culo, voy haciendo diligencia. Qué grande. Me encanta. Y aparte, dicho por él, debe ser extraordinario. Ahí está, donde no va, ahí es donde no va. Contaba la historia de un doctor amigo de él que se llamaba Orejavesca. Y él dice que le había hecho un poema que decía, si Prudente se cagara antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Orejavesca. Era de escuela, era burlarse del apellido de alguien. Es extraordinario. Es fantástico. Sí, claro. Es de escuela, es de compañero de grado. Claro. Es que a lo mejor hay mucho de eso en el humor, incluso en el humor de mejor calidad. A mí me parece que el humor de la escuela es de mucha mejor calidad que el humor profesional. Estoy seguro de eso. Estoy hablando no de los chicos de 7 años quizá, pero sí del colegio secundario, donde son muchachos inteligentes, rápidos, y que hacen un humor circunstancial que a mí me parece mucho mejor que dice, resulta que había una vez un paisano, bueno, qué sé yo, eso a mí no me gusta. Y yo tengo la esperanza de que el programa que hacemos se parezca más a una reunión de alumnos de 5º año que están jorobando que a un programa profesional de humor. Tiene que tener sorpresa entonces el humor. Claro, sí. Una buena definición era, no sé de quién era, tal vez Discépolo, pero no. Macedonio Fernández. Decía, el humor es sorpresa intelectual. No está mal tampoco. No está mal, no. No está nada mal. ¿Y en el tango hay humor en el tango? Sí, claro, sí. No mucho, pero hay. Y cuando hay está bien también, porque no son chistes. Es la creación de una especie también de contradicción entre el sujeto de enunciación, el idioma que usa. Hay muchos tangos que son el cantor dice unas cosas, pero lo dice con un idioma tan brutal que resulta gracioso. El uso del lunfardo también tiene un propósito humorístico. El lunfardo es un idioma que tiene como propósito principal, no como dicen algunos, eludir a la policía. La policía conoce el lunfardo tanto como los ladrones. Sí. Sino producir una especie de gracia, ¿no? Y hay también en el tango muestras de cinismo que son muy graciosas. Por ejemplo, Discépolo, que es un autor muy profundo, también tiene mucho cinismo y produce gracia. Y a veces hasta hay intentos de chistes que son juegos de palabras, lo cual es rarísimo, pero hay. Por ejemplo, menos mal que el zurdo que es tipo derecho. Claro. Y le dicen justo el 31. Y es un juego de palabras, finalmente, ¿no? Claro. Y hablábamos de la sorpresa y pienso en el remate es importante en el humor. Los profesionales dicen que es importante. Yo no estoy tan seguro de eso.
Yo no estoy tan seguro. Yo creo que como consumidor de humor, mis momentos más gozosos han sido cuando me he sentido dentro de un mundo absurdo, sin esperar el remate final. Pero, en general, el chiste, que es... A mí no me gusta tanto tampoco esa estructura. Yo prefiero otra forma que no sea en el chiste. Había una vez un tipo y entonces se puso una escupidera en la cabeza. Bueno, eso a mí no me gusta tanto, pero el chiste necesita el remate. Y si no hay remate, uno no sabe dónde termina. Los medios de comunicación también han favorecido esa superstición del remate, porque necesitan hacer un corte, necesitan poner una cortina. Y lo que hacemos nosotros no siempre tiene remate. No, y si tiene remate no necesariamente es humorístico. A veces no. Eso. A veces no. Es un final de un cuento y es... Sí, es como el final de un... Se parece más al final de un cuento que al final de un chiste. Claro. Y a veces sí, a veces lo que sí haces vos en realidad es en algún momento alto del chiste, supongo que debe cuadrar en el momento que llega el corte y vas a la pausa. Y nos vamos, claro, dejando la cosa en un alto nivel de ideas. A veces no tenemos esa suerte. A veces, pero en general es preferible ahorrarse 3 o 4, digamos, gracias más y cortarlo en lo mejor. Sí. Cortarlo en lo mejor, ¿no? Para que el oyente diga, uy, y se le ocurran cosas a él. Uy, hubieran también esto aquí, le hubiera cabido tal cosa, pero es mejor cortarlo ahí, ¿no? Y otras veces también estirás hasta que llega el momento que sentís que es el corte también. Sí, me parece, claro, ¿no? sí. Pero otras veces no podemos hacer eso. No. Porque también es cierto, si bien nuestro programa tiene bastante libertad en cuanto a los tiempos, por ahí sentimos que estamos esperando demasiado, ¿no? Claro. Eso, cuando uno improvisa, como en este caso los bloques humorísticos son casi todos improvisados, tiene ese riesgo. Si uno escribiera los libretos, lo haría con mayor musicalidad. Si las cosas terminan cuando tienen que terminar. Exacto. ¿Qué opinas del humor político? Es un humor como otro. Yo no soy tan seguidor. A mí, ¿sabés cómo le dicen a Martínez de Dios? No me causa mucha gracia. Y ni me parece tampoco que por ser políticamente correcto un chiste tenga garantizada su eficacia. Claro. Así que si me vienen con chistes que son favorables al peronismo, no significa que sean eficaces. No, claro. Por otra parte, el chiste siempre es en contra de alguien, ¿no? Claro. A favor. Y pensaba en... se me ocurre ahora de Borges que hablábamos, de la fiesta del monstruo, pensaba. ¿De la? La fiesta del monstruo. La fiesta del monstruo, el cuento de Bioy Casares. Lo leí hace poco. Sí. Y yo puedo entender la ideología y también puedo entender que son graciosos, que son ácidos. Que Sí. Hay algo ahí. Quizá no es de los mejores cuentos, pero no se puede negar que es un cuento que tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo, tiene una dosis de observación muy grande. Sí. Eran muy malvados. Sí, realmente. Eran muy malvados ellos juntos. Hay un libro extraordinario y extensísimo que escribió Bioy, que no es otra cosa que su diario. Sí. Se llama Borges. Sí. Son como 700 páginas. Ahí cuenta algunas ocurrencias que han tenido, algunas cosas que son hechos en realidad. Sí. O comentarios que ellos hacían sobre terceras personas. Sí. Que son de una malevolencia a veces insoportable. Sí, intimidades algunas o cosas. Sí, cosas íntimas y cosas casi canallescas, diría yo. Por ahí directamente calumnias, ¿no? Hablaban de algún otro escritor y lo calumniaban redondamente. Pero también porque uno puede ejercer la malevolencia como forma de humorismo. No públicamente, pero sí en privado,
por ahí nosotros nos divertimos haciendo chistes sobre nuestros mejores amigos. Chistes que no podríamos hacer en público, aunque en el programa los hacemos. Sí. Hacemos chistes sobre Rolón, sobre Dorio. Son nuestros mejores amigos realmente, Claro. no son nuestros enemigos. Pero a veces uno que le descubre alguna cosa a uno de sus amigos, o que hay un defecto que es conocido por todos, y entonces en una charla, solamente por ejercer una forma de humorismo malevolente, empieza, ahí viene fulano, bla, bla, bla. Y anoche mismo me sucedió eso. No voy a decir nada. Hablando de eso, ¿cómo ves los cambios que hay en relación al humor, al tema de las mujeres, con la revolución que han hecho las mujeres? Y también como hay como cierta cautela también con los temas que se tocan, Sí. otro cuidado. Algunos se quejarán por eso, sobre la corrección de las cosas. Yo creo que la emancipación femenina es la causa más revolucionaria que hay en este momento. Este momento en donde casi todas las tendencias políticas y filosóficas son más bien retrógradas. El mundo está retrógrado. Los presidentes, no en el caso del presidente que se avecina, pero en general en Europa son bastante retrógrados, en América Latina también, Estados Unidos. Sí, ni hablar. Ni hablar. Y sin embargo, el movimiento de emancipación femenina es muy avanzado y además, como es una injusticia, una colección de injusticias que tiene tanta duración, su estallido hace esperar excesos. Y bueno, hay que embromarse. Hay que embromarse. Si esto produce algún tipo de injusticia por exceso, embrómese. Claro. Embrómese y tráguesela. Eso es lo que yo pienso en principio. Después, claro, ¿cuáles serían esos excesos? Para mí, que no entiendo mucho la cosa, podríamos decir que a veces se confunde la acción con la palabra. Si no es lo mismo cometer un abuso que opinar que un abuso a veces es provocado. Yo creo que ambos tipos que lo hacen son canallas. Sí. Y también estoy en contra, no opino que los abusos son provocados. Pero creo que decir eso no es punible. No lo podés meter en cana a un tipo porque opine eso. Claro. Podés decir que es un imbécil, Sí. pero no lo podés meter preso. O no lo podés echar de su trabajo. Eso me parece que es un exceso. Y después también sucede alguna cosa que no es muy deseable, que es que uno tiene que estar pensando a ver si sin quererlo no comete algún error y ofende a alguien. Pero eso no está tan mal, porque es una forma de hacernos reflexionar sobre de qué manera el machismo se ha apoderado de nosotros. Y también esa reflexión ayuda a que egresemos del machismo. Así que si por ahí te castigan demasiado, no está tan mal que antes de cantar una milonga uno no se fije, a ver si estoy en un error. También otro error que a mi juicio se comete es el anacronismo. El juzgar. Sí, con la mirada de... Claro, Exacto. el juzgar a un tipo del siglo XVIII, o al Martín Fierro, por ejemplo, Claro. con lo que se dice ahora. Y claro que el Martín Fierro, como decía alguien, no es políticamente correcto. Pero, como decía el mismo comentarista, no se puede acusar a Hernández por eso. Claro. Así que bueno, pero eso también produce malos entendidos. Algunos de estos tangos que son graciosos, eran graciosos porque describían una situación de violencia. Claro, sí. 34 puñaladas, ¿no es el de Sí, primero? amablemente,
Cobrate y dame el vuelto. Aunque en Cobrate y dame el vuelto la violencia es de la mujer. Porque el tipo viene, llega, y dice, mirá, niata, es necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Y empieza a cantarle, uno y canta varias estrofas. Ni dueño soy de cantar cuando me se da la gana, ni decirte qué macana con lo que hace de morfar. Y si vengo de Truquet del almacén de la esquina, dejá de gente fina, y bueno, y cosas así, ¿no? Y el tipo se queja y se queja y se queja, y en el último verso, el cantante cambia el tono y dice, y la parda sobradora lo miró con mucha cancha y sin hacerse patancha y sin decirle atajate, le rompió el ciruja el mate con el filo de la plancha. Ahí hay una violencia, pero por parte de la mujer, pero el tipo también ya le venía cargando el balde, claro, ¿no? Bueno, todos esos tangos que aspiraban a la gracia, algunos no eran muy graciosos, que digamos, ahora han caído en el mayor descrédito. Amablemente era una cosa que nos parecía muy graciosa a nosotros. Y no estoy hablando, porque no es una canción muy vieja, es casi una creación novedosa de Edmundo Rivero, sí. Pero no es una milonguita, y no un tango de la época clásica. Claro. Y nos causaba gracia, porque tenía también esa situación teatral del tipo que la va al revés, que Cobrate y dame el vuelto, el tipo se bate un par de mates, Catalina, qué sé yo, exacto, sí. y después la mata. Claro. Bueno, es un espanto. Es un espanto. Pero estaba hecho con un propósito humorístico, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa, no? Cuando el humor se ve sujeto a esa clase de prevenciones. ¿Cuáles serían los límites del humor? Yo no lo sé. En principio podría decir que ninguno, pero sin embargo, cuando alguien no tiene ni siquiera en su vida un punto de sacralidad, por lo general se trata de un canalla. Lo cual, pero siempre está la dificultad, porque a veces la sacralización de lo banal también produce crímenes. Cuando vos vas a la cancha y los hinchas de un cuadro que no quiero nombrar, sí. Ponen la bandera de modo tal que los visitantes que entren tengan que pisarla, vos ponés la bandera de Boca, que no era. Sí. Y decir, el que entra por acá y la pisa, ha cometido un sacrilegio y se la damos, lo fajamos. Que es lo que yo vi hacer en una cancha de primera vez. Los tipos te ponían la bandera, vos entrabas no se te das y cuenta. Inmediatamente cuando salía de pisar la bandera te fajaban. ¿Cómo pisaste la bandera? Bueno, eso es una sacralización de lo banal. Eso también conduce a exceso como matar a un escritor, ¿no? Claro. Así que son puntos muy, muy dificultosos, muy dificultosos. Tal vez podríamos pensar que el que contraviene cierta corrección política de un modo tremendo, tiene el castigo en su propia condición moral, ¿no? O sea, ser un imbécil es un castigo. ¿Para qué sirve el humor? Yo creo que sirve para ejercitarse en la duda. Y yo creo que el cinismo, en su definición como rastreo del desatino, está bien, es una operación intelectual positiva que nos ayuda a mejorar la percepción de las cosas y nos ayuda a interligar las cosas. Quiere decir que es un aliado de la inteligencia, me parece a mí.